Hola chicos y chicas de Comipems, espero que estén bastante bien, espero que la estén pasando bien en esta cuarentena, que usted y su familia estén muy bien de salud. Yo soy su profesor Carlos López y con este video iniciaremos una nueva materia que es formación cívica y ética. ¿Sale? A diferencia de las otras materias de Historia Universal y de Historia de México, en el que abarcaba un bloque por video, en este, como los bloques son un poco más cortos y los temas son un poco más sencillos relativamente, abarcaré dos bloques por video. ¿Sale? Entonces en este primer video abarcaremos principalmente los bloques 1 y 2 de formación cívica y ética. ¿Sale? Sin más por el momento, yo soy su profesor Carlos y comenzamos. Primera pregunta. Dice, la espacio es el conjunto de valores, principios, costumbres y normas que se consideran positivos para la conducta de las personas en un determinado lugar y época. La respuesta es el inciso C, la moral. 2. Para tomar decisiones de manera autónoma y responsable, se debe evitar, la respuesta es el inciso A, actuar para complacer a otros. Vamos a empezar con el primer tema, que es la definición de ética y moral, y con ello vamos a ir bajando hacia lo más particular, ¿vale? Entendemos a la moral como esa parte de la filosofía en el que su conjunto de, repito lo que está en el enunciado, conjunto de principios, valores y costumbres considerados correctos. La moral es esa conciencia, esa cosa dentro de ti que te permite diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo que es correcto y lo que no es correcto. ¿Sale? Esta conciencia es individual, depende de cada uno de nosotros y lo construimos a través de nuestros valores, de nuestra experiencia, a través de nosotros mismos. ¿Sale? Esta moral es completamente individual y atiende a algo que había dicho Kant en un principio. ¿Sale? Kant, este filósofo que habíamos visto en Historia Universal, va a construir algo que se llama moral autónoma, las acciones que surgen de nuestra propia conciencia y no de terceros. El punto, dice Kant, recuerden esta idea de la independencia, en el que el ser ilustrado implicaba pensar por ti mismo, aquí también aplica, en el que tú debes definir lo que es correcto para ti. ¿Sale? Una vez que tú definas lo que es correcto para ti y varias personas estemos de acuerdo, aparecerá la ética. ¿Sale? La ética, que proviene de la palabra ethos, que significa la manera correcta de hacer las cosas. Y esta es la gran diferencia. La ética es la manera correcta de hacer las cosas, mientras que lo moral es en el que tú decides qué es bueno y qué es malo. ¿Sale? En la ética ya se te está diciendo qué es correcto. Tú no decides nada, no depende de ti saber si algo es bueno o malo. ¿Sale? Lo único que tienes que hacer es cumplir con lo que se te establece que ya es bueno. ¿Sale? Teniendo esto en cuenta, porque es importante no actuar para complacer a otros, que es lo que dice la pregunta 2. Cuando hacemos lo correcto, ya sea moral o éticamente, lo que supone es una complacencia al espíritu, ¿sale? El punto de la ética y de la moral es complacernos a nosotros mismos, complacer a nuestra alma sabiendo que lo que tú haces es lo correcto, ¿sale? No actúas para complacer a otros, sino por el bien de los otros, que es distinto, ¿sale? Yo no actúo para que tú estés satisfecho, sino para que tú estés bien, de tal forma que con mis acciones yo te inspire a ti a hacer lo correcto, ¿sale? Es la fundamentación de la ética y de la moral, en el que yo te inspire a ti a hacer lo correcto, ¿vale? Pregunta 3, que dice, ¿en cuál de los siguientes casos solo al interesado le compete tomar la decisión? Esto no lo hago en poner los 4 incisos, pero en este es importante porque los incisos nos ayudan a saber la diferencia entre en quién recae la decisión de lo correcto. ¿Quién decide qué es lo correcto y qué no es lo correcto? En la moral habíamos visto que la decisión recae en nosotros,
¿sale? En nosotros sabemos si algo es correcto o no, mientras que en la ética ya está dicho, alguien ya decidió que eso es lo correcto. Por lo tanto, lo que estamos buscando aquí es una decisión moral, ¿sale? Tú no puedes determinar a qué edad realizas el servicio militar, ¿sale? Tú no lo decides, lo decidió ya el Estado. Tú no decretas el reglamento de tránsito, esto también ya lo decidió el Estado, y lo mismo con solicitar al juez el castigo a recibir por superar el límite de velocidad. Esa podría ser la respuesta correcta porque tu moral te dice que eso es lo que tienes que pedir, ¿sale? Pero la respuesta correcta es el inciso B, en el que tú decides no mentir a tus padres sobre las calificaciones que obtuviste basándote en un valor de la honestidad, ¿sale? Entonces la respuesta de la 3 es el inciso B. Siguiente pregunta, pregunta 4. Francisco convive armónicamente con su familia porque su espacio le permite ponerse en el lugar de otros y ser sensible a sus puntos de vista y sus sentimientos. ¿Sale? La respuesta es el inciso C, empatía. Y 5. Jimena procura siempre escuchar a su familia y amigos para lograr una buena comunicación. Además, su empatía le permite saber si sus decisiones dañan, ofenden o incomodan, debido a que es capaz de ponerse en el lugar de otro y así saber cómo repercuten sus actos en los demás. Jimena, de esta manera, toma sus decisiones basadas en D, su conciencia moral. Vamos a ver cómo actúa la conciencia en esta idea de moral. Esto ya lo teníamos. La idea de que la moral es el conjunto de valores y principios en el que tú decides que eso es correcto, en el que tú decides que eso es lo que tienes que hacer. Pero ahora, ¿cómo repercute eso? ¿Sí? Sabemos, esto ya lo sabemos, de que tenemos que actuar para complacer a tu espíritu de que estamos haciendo lo correcto. Pero ahora, ¿cómo decides? ¿Cómo tomas la decisión? ¿Cómo es que tu conciencia sabe que eso es lo correcto? Hay dos puntos. Primero está la empatía y luego la conciencia. Para la pregunta 4, en el puesto de la empatía, en el caso de la moral, implica actuar por el bien común. ¿Sale? Tú te pones a reflexionar. Con cada cosa que hagas, te pones a reflexionar. ¿Lo que tú hagas afectará a otros? Y si les afecta, ¿es bueno que les afecte? ¿Los estoy dañando o les estoy haciendo un bien? Eso es importante que lo reflexiones al momento de actuar, porque con base en ello sabrás si algo es correcto o no. ¿Sale? La conciencia es esa pequeña voz en tu cabeza, ¿sale? Esta pequeña voz en tu cabeza que te dice que algo es correcto o no es correcto, ¿sale? Esta metáfora de tener al diablito y al angelito en tus hombros es fundamental, ¿vale? Entonces, en la conciencia, a partir de la empatía, te permite responder, ¿tus acciones afectan a los demás? ¿Cómo les afecta? Si les afecta para bien, hazlo. Si les afecta para mal, si los estás dañando, no lo hagas, ¿sale? Ese es el punto. Aquí es donde decides a qué hombro hacerle caso, al del ángel o al del diablito, ¿sale? Sigamos, últimas preguntas del bloque 1. Metí 3 en uno solo porque esas 3 hablan de lo mismo. 6. ¿Cuál de las siguientes es una norma jurídica? La respuesta es el inciso B, recibir un salario justo. 7. ¿Cuál de las siguientes es una norma o enunciado convencional? La respuesta es la D, ceder el asiento a un anciano en el transporte público. Y 8. ¿Cuál de las siguientes es un ejemplo de una norma social convencional? La respuesta es el inciso C, ayudar a cruzar la calle a un invidente. Ahora estamos hablando de normas, ¿sale? Ya hablamos de moral en el que tú decides, ya hablamos de la ética, donde la sociedad ya decidió por ti, pero ¿cómo sabes que la sociedad ya decidió por ti sobre algo que es correcto o no? Aquí es donde entran las normas, ¿sale? Las normas como las reglas, ¿sí? En el que alguien te dice la manera correcta de hacer las cosas, de actuar.
todo depende de la situación. Van a crear situaciones hipotéticas. ¿Qué sucedería si pasa esto? ¿Qué sucedería si pasa esto otro? Y así se puso a reflexionar la gente para decidir qué es lo correcto en cada una de las situaciones. ¿Sale? El punto de las normas es que podamos regular el comportamiento humano. ¿Sale? Podamos hacer que todas las personas se comporten de manera correcta. Para esto regresamos a Immanuel Kant, en el que las acciones, en el que él obtiene o formula un concepto llamado heteronomía. Este concepto básicamente significa que las acciones que se realizan son las acciones que se realizan a partir de las indicaciones de los demás. ¿Sale? Tú solamente obedeces lo que ya otros consideran correcto. ¿Sí? A partir de eso, las normas tienen distintas características. ¿Sale? La primera es que alguien ya decidió que eso es correcto. La segunda y más importante es que tienen sanciones, tienen castigos para su incumplimiento. Si no cumples las normas te castigo. Y aplican de igual manera para todos. ¿Sale? No existe una persona que esté exenta de tener normas. ¿Sí? Y eso nos lleva a los distintos tipos de normas. Tenemos 4 distintos tipos de normas. Las normas sociales o convencionales, que surgieron a partir del acuerdo entre varios miembros de la sociedad y en realidad no tienen como tal una sanción, ¿sale? Su sanción es el rechazo y la burla. ¿Qué normas pueden ser sociales? Ser puntual, saludar y despedirse, ceder el asiento, abrirle abrirle la puerta a la persona que va enfrente de ti o a alguien que va a pasar. Otras son las normas morales, ¿sale? Las normas morales son las que tú te creas para ti mismo, como nunca mentirle a los demás, serle fiel a tu pareja, es algo que tú decides que es correcto, ¿sale? Porque se relacionan con la conciencia, que es lo que ya habíamos visto. Otro tipo de normas son las normas religiosas, las que corresponden a una religión, ¿sale? El castigo de estas normas religiosas depende evidentemente de la religión a la que pertenezcas. El ejemplo básico es la idea del infierno en el cristianismo. El alma de un pecador se va al infierno. Por lo tanto, nuestras normas serían no comer puerco para los judíos, vestirse de negro en los funerales para los cristianos, hacer un saludo 3 veces hacia el este para los islámicos, dependerá de la religión que tú profeses, ¿sí? Y por último, las normas más importantes que tenemos, las normas jurídicas. Las normas jurídicas son dictadas por las figuras de autoridad. Figuras de autoridad como quién? Como yo, por ejemplo, en clase, como el director, en el plantel, como la UNAM en su organización, como México, con su constitución política, ¿sale? El punto es que hay alguien, es una figura de autoridad que redacta normas, ¿sí? Estas normas sí tienen sanciones específicas, ya sea multas, prisión, castigos específicos, como reprobarte en una clase, por ejemplo, ¿vale? Una característica esencial es que estas tienen que estar escritas y tú tienes que poder consultarlas en cualquier momento, ¿sí? Un ejemplo, no matar a alguien, no pasarse la luz roja, pagar el salario a tus trabajadores, etcétera, etcétera, ¿sale? Esos son 4 tipos de normas esenciales. Hay más, sí, pero estos son los más esenciales. ¿Sale? Bien. Esto con respecto al bloque 1. Vamos a pasar al bloque 2, que está íntimamente relacionado con este bloque 1. Dice, pregunta 9. Los valores son un conjunto de espacio positivas que puede poseer, hay un error de redacción, que puede poseer una persona. La respuesta es el inciso A, cualidades. Pregunta 10. ¿Cuál es la fuente más importante para la formación de los valores éticos y morales? La respuesta es el inciso D, la familia. ¿Por qué la familia? Porque es la primera forma de educación que poseemos todos los humanos. ¿Sale? Los primeros que nos van a educar sobre lo que es correcto e incorrecto en primera instancia son los padres. ¿Sí? Podrá ser la escuela, en que de repente vas a la escuela y te dicen valores, te enseñan leyes y todo lo demás, pero
De todas formas, seguirás viviendo con tus padres a pesar de que te salgas de una escuela. ¿Sale? Entonces los padres son los más importantes, la familia es lo más importante al momento de formar valores. Consideramos a los valores como una cualidad de una persona que le da su importancia. ¿Sale? Una persona vale por lo que es. Y eso que es su conciencia. Los valores son esas cosas que te permiten decidir, que te permiten hacer, que te permiten actuar. Una persona actúa y es conforme a sus valores. ¿Sale? Se educan, sabemos, desde casa, en la escuela, la vida, con amigos, con compañeros de trabajo, todo ello va a crear valores. Aquí tenemos un filósofo importante, Aristóteles. Aristóteles va a crear la idea del valor como un justo medio, es decir, tenemos una balanza. De un lado tenemos ser temerario, es decir, esa persona que se avienta todo, y el del lado opuesto un cobarde, alguien que le tiene miedo a todo. Va a decir Aristóteles que lo más importante no es ser temerario, muy aventado, ni tampoco ser un cobarde. El punto es tener valor, tener valentía. El punto es que la valentía te permite, saber cuándo actuar y cuándo huir. ¿Sale? Cuándo aventarte los trancazos y cuándo tener miedo. ¿Sale? Eso es el valor. Saber cuándo hacer qué cosa. ¿Cuáles son las características de los valores? Los valores no son únicos y no son eternos. Van a cambiar dependiendo de lo que vayas pasando en tu vida, a lo largo de tu experiencia. ¿Sí? Puede pasarte algo que te haga cambiar algún valor. Puede ser una clase, una escuela, una persona. También que hay valores más importantes que otros y que al final todos los valores tienen que llevarte a la felicidad, ¿sale? A esta satisfacción de tu alma. Y aquí tengo dos imágenes en las que vienen de manera muy general los valores que conocemos: honestidad, transparencia, solidaridad, compasión, esperanza, alegría, justicia, paz, amistad, verdad, gratitud, respeto, sabiduría, educación, justicia, etcétera. ¿Sale? Los valores son importantes al momento de que una persona sea y viva. Siguiente pregunta. ¿Vale? En esa pregunta tenemos un texto y nos pide responder varias preguntas. ¿Sale? Dice el texto: Beto es un joven muy tímido que estudia el segundo año de secundaria y está en el taller de informática. Ya es el segundo año que está en ese plantel y aún no tiene muchos amigos. Por su parte, Enrique, que es muy popular en clase por su carácter extrovertido, molesta constantemente a Beto porque es muy callado y usa lentes muy grandes. En una sesión de prácticas en el laboratorio, la profesora puso a Beto y a Enrique a trabajar juntos en la misma computadora. Al terminar la clase, Beto vio cómo Enrique escondía en la bolsa de su chamarra el mouse de la máquina. Al día siguiente, la profesora informa al grupo que falta un mouse en el laboratorio y que ellos fueron el último equipo en utilizar ese equipo. Pide que se devuelva el mouse y que aparezca el responsable. Esperó un tiempo, pero no apareció nadie. Enrique no lo reconoció. Entonces la profesora dijo que, si el culpable o culpables no querían aceptarlo y había alguien que lo sabía, podía escribir el nombre del responsable en un papel y hacerlo llegar de manera anónima. Pregunta 11. ¿Qué debería hacer Beto? Aquí la situación, el dilema rodea a Beto. ¿Sale? No a Enrique, no al que roba el mouse, sino al otro, al chico tímido. Lo que debería hacer, sin dudar, es denunciar anónimamente. ¿Sale? Para protegerse él también. 12. ¿Qué tipo de norma es aplicable al dilema? Es una norma moral, porque recuerden, la situación rodea a Beto. Ahorita lo veremos. En esta parte de aquí veremos desde los dos puntos. Y 13. ¿Qué valores debe considerar Beto para tomar su decisión? La respuesta es el inciso B, la honestidad y la integridad. Ahora, vamos a ver. ¿Cuál fue la situación? Ocurre un robo o una travesía de Enrique. Se lleva el mouse de la computadora que estaban utilizando él y Beto. Y Beto los ve. ¿Sale? Beto ve a Enrique.
La profesora se da cuenta de que falta el mouse, pide que el culpable aparezca y que se devuelva el mouse. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el dilema? Beto no sabe qué hacer, no sabe si decir que fue Enrique o no. ¿Qué valores están involucrados? Primero tenemos la honestidad. Desde el primer punto en el que Enrique se está llevando algo que no le pertenece. ¿Vale? La honestidad implica, la honestidad implica devolver lo que no es tuyo. Y otro, Beto tiene que decir la verdad, porque si oculta información no está siendo honesto. ¿Sale? En un segundo punto, la justicia, en el que Beto será castigado al igual que Enrique porque eran equipo y porque lo está ocultando. ¿Sale? Y por último, integridad. La integridad significa hacer lo correcto. Y lo correcto, desde 2 puntos, es que Enrique devuelva el mouse y que Beto diga lo que vio. ¿Sale? Eso es hacer lo correcto. Eso es la conciencia. ¿Qué normas estamos aplicando? En el dilema, que es este, son normas morales. Es un cargo de conciencia, un cargo de integridad, en el que Beto tiene que ser honesto y decir lo que vio. Pero en la otra aplicación, en la situación en la que Enrique se lleva el mouse, tenemos unas normas jurídicas en las que el robo está prohibido por la ley y por los reglamentos escolares. Por lo tanto, a los culpables o al culpable se le tiene que aplicar una sanción. ¿Sale? Bien. Última pregunta. Pregunta 14. Lee el siguiente planteamiento y responde. La empresa donde trabaja Antonio se caracteriza por promover el trato digno para sus trabajadores. En esta organización se consideran las capacidades y habilidades para promover los ascensos de puesto. ¿Qué valor es la base de la actitud de esta empresa? La respuesta es la de justicia. La justicia es uno de los valores más importantes del ser humano. De hecho, es un valor que se convirtió en un derecho humano. Ya veremos en el siguiente video, si no en el siguiente, dentro de 2 videos, qué implica la justicia. La justicia implica el respeto y la aplicación de las leyes. ¿Sale? Es un principio moral. El punto es que respetes la verdad establecida. Cuando se piensa en la justicia, hay una frase muy bonita que dice que la justicia es ciega. ¿Sale? Esta es una idea del Imperio Romano, del derecho romano. Cuando se piensa en que la justicia es ciega, porque ellos imaginaban a la justicia como una diosa, ¿sale? La diosa Iustitia, perdón. La diosa Iustitia, y siempre se la imaginaban como una mujer con una túnica blanca, lo blanco implicaba la pureza, con los ojos vendados, una balanza en una mano, que es la que están viendo, y una espada en la otra mano. La venda significaba que no le daba favoritismos a nadie. No veía a quién le aplicaba la justicia, sino simplemente la aplicaba con todo el rigor. La balanza es que siempre los medía de acuerdo a sus semejanzas, ¿sale? Todos son medidos de manera igual, no hay nadie por encima de otro. Y la espada, aplicar sanciones con la dureza y la fortaleza que lo requiere. ¿Sale? La justicia es ciega. Y bien, con esto terminamos los 2 primeros bloques de Formación Cívica y Ética. Ya saben que si llegan a tener dudas, déjenlos aquí en la caja de comentarios o comuníquense al grupo de Facebook en el que están o directamente con el plantel. ¿Sale? Eso es todo por este primer video. Nos vemos en el siguiente video. Chao.